San Francisco de Asís ha sido, por miles de años, se ha hecho. En nuestro pueblo, fundamentalmente, también en la época de la prehistoria, tiene una huella muy interesante. Estos grupos que en ese tiempo se establecieron, que fueron grupos nómadas, estuvieron por cierta temporada, muchas veces con situaciones en las cuales se daba las guerras entre ellos para conquistarse. Otras veces por las epidemias tenían que dejar los lugares, o porque en ese lugar se terminaban los alimentos, porque la mayoría de ellos eran recolectores y cazadores. Por todas esas razones, México es un país rico en cultura, multicultural. En México tenemos dos grandes zonas en la cuestión de las culturas madres. En la cuestión de lo que se refiere el Valle de México, ahí se establecieron hasta el sureste las culturas madres, fundamentalmente los olmecas. Después fortalecieron los mayas, los aztecas y muchos otros grupos. En el occidente de México hubo otros grupos que también, influenciados por estos grupos ya muy antiguos, también nos dejaron ese legado. Entre estos grupos están los otomíes, los tarascos, los chichimecas. De estos grupos que son las culturas madres, en el occidente se originaron otros grupos, podríamos decir grupos más pequeños. Estos fueron 4, los ayultecos, los cocas, quienes poblaron más hacia el norte de nuestra delegación, más hacia la cuestión de los altos, hacia San Miguel el Alto, San Julián, San Juan de los Lagos y todos esos alrededores. En nuestro ambiente, en nuestro pueblo, en nuestro lugar de origen, del que estamos nosotros el día de hoy estableciendo como un punto clave en nuestra historia, 100 años, fueron 2 grupos, los cascanes y los tecuexes, que son los que nos legaron esa sangre indígena. Y es de estos grupos quienes nosotros legamos lo que ahora un porcentaje entre el 10 y el 5% de nuestra población, en el proceso de mestizaje todavía guardamos esa sangre indígena, que somos orgullosos porque esto es lo que nos da cultura, nos da raíces, nos da identidad, nos da decir que San Francisco de Asís tenemos raíces históricas, y estamos hablando de miles de años, porque fueron grupos que se establecieron 2, 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Entonces, eso es un legado histórico, y es a bien decirlo a grandes rasgos que San Francisco de Asís, orgullosamente, tenemos sangre indígena, ¿sí? Bien, mira, te voy a dar algunos datos, son datos contenidos en los archivos de la parroquia. Ellos indican que en 1802 llegó Juan Noriega, compró los terrenos de lo que ahora es San Francisco de Asís, antes de Estanzuela. En ese año él compró los terrenos para construir su casa en la meseta, la construyó y en ella vivían 8 familias. Estas familias de 1800, digamos, hasta 1915, ellos fueron asentando, fueron creciendo. Estas 8 familias y la estanzuela se encontraban ubicados entre Milpillas, la hacienda de Milpillas y la hacienda de la Trasquila, ahora que es Milpillas y San Ignacio Cerro Gordo. La estanzuela estaba a la mitad. Había 2 familias que le compraron a Juan Noriega la hacienda. Él les vendía a estas 2 familias conformadas por Petrita Hernández, que su hijo era Aniceto Hernández, quien tenía 2 hijos, Roque y Antonio Hernández, y M. Trinidad y Juanita Hernández. La otra familia era la conformada por Roque Hernández y su esposa María Expectación Fonseca, quienes tuvieron a su hijo el presbítero J. Jesús Hernández Fonseca. Ellos cuidaban mucho que esta parte, que la hacienda perteneciera o quedara dentro de la misma familia, por eso los matrimonios se llevaban a cabo entre los mismos parientes. Los primos se iban casando con las primas, así que la mayoría era Hernández. Esto ocurría hasta el año de 1915.
Yo creo que a todos nos interesa saber y conocer que nuestro pueblo, que el pueblo de San Francisco de Asís, nacidos o no aquí, nos arraiga. San Francisco de Asís tiene esa parte bonita, esa parte de la gente unida, porque ese espíritu de la familia era lo que trataba. Para todos nosotros la familia es lo más importante, es lo que debemos de cuidar, de acrecentar y de proteger, pero sobre todo que se vaya haciendo próspera, que se vaya haciendo, que crezca, pero en este núcleo de unidad. Y San Francisco de Asís lo ha logrado. Si algo a mí me encanta y que adoro del pueblo es precisamente esto, que sus fundadores a través del tiempo han trascendido a través de sus hijos, de sus familiares y sobre todo de este pueblo que es tan bonito, La Estanzuela, que sigue siendo, porque se le conoce aún en muchos lugares, en muchas partes de San Francisco, está como La Estanzuela. Mi nombre es Ernestina Villalobos González y yo me acuerdo que mi papá, Margarito Villalobos Serrano, me platicaba que antes se llamaba La Estanzuela y había nada más una capilla que es la sacristía. Después el señor cura Angulo fue con el obispo Orozco Romero y él le pidió que le hiciera vicaría. Y el 25 de diciembre de 1917, junto con el señor obispo, la nombraron vicaría y de ahí hicieron la iglesia grande y desde entonces se llama San Francisco de Asís. Y yo me acuerdo que mi papá me decía que él fundó el pueblo y que hizo sus calles muy anchas, muy trazadas, que porque este pueblo iba a ser de mucho vehículo, mucho transporte de carga y que sus esquinas están como cortadas, pero se llama ochavado para que las trocas dieran la vuelta sin ningún problema y desde entonces así está el pueblo muy bien trazado. Mi papá nació en 1912 y en 1917, que fue cuando se fundó aquí, que dieron el nombre de San Francisco, tenía él 5 años, entonces ya él ayudaba. El episodio más importante en la historia de este pueblo es el personaje principal, el señor cura José de Jesús Angulo Navarro, el fundador de este pueblo. Él llega a este lugar, incluso aquí estamos dentro de lo que es la casa de la hacienda, La Estanzuela, en aquel entonces, a principios de 1900. Entre 1900 y 1910 se da todo este proceso de su llegada. Incluso familiares de dueños de esta hacienda, pues eran sus parientes. El señor Angulo es originario de la hacienda del Valle, municipio de Atotonilco, el Alto Jalisco. Sus padres eran del rancho ahora el refugio de esta zona. Al nacer ellos en esta parte de la parte alta de Atotonilco, luego dueños de la hacienda del Valle, el señor Angulo pues nace en ese lugar. Pues en general, al llegar y al estar en este espacio, él ama este lugar. Había más o menos unas 8 familias. La casona ya estaba completamente terminada, con todas sus habitaciones, sus grandes portalones, los arcos hermosos que podemos observar en este lugar. Estamos plenamente en el corazón de la hacienda La Estanzuela. Él ama el lugar, ama a la gente, ama su ministerio, y en este tiempo se le viene ese sueño de fundar el pueblo, cambiar el nombre de La Estanzuela a San Francisco de Asís, siendo su maestro, su amigo y su formador el señor arzobispo Orozco Jiménez, Francisco Orozco Jiménez. Le pido consejo como maestro, pero el señor Angulo, como un visionario, tiene un pretexto mucho más fuerte para darle fundamento a lo que es la fundación del pueblo.
En un rancho llamado La Hiedra, después que también se le puso el nombre de La Esperanza, se reunieron y tomaron la decisión de cambiar el nombre mediante un decreto que se sirvió en una cartulina incluso, acompañados de algunos sacerdotes, quienes fue en cierta forma testigos y secretario, alguno de ellos, de que escribiera esa cartulina, donde se ve el decreto de que el señor Angulo pedía que se hiciera, después de haberla logrado como una vicaría fija, ¿verdad?, para que San Francisco de Asís cambiara de nombre. Por lo tanto, se le concede, y él con gran felicidad se dirige hacia este lugar para traer a la familia Hernández, sus tíos, la gran noticia de que se le otorga el nombre de San Francisco de Asís ese 25 de diciembre de 1917. En ese proceso, con una gran motivación, con todo ese pueblo muy religioso, muy caritativo, con un fervor enorme al gran santo de Asís, incluso él pretende darle honor al señor arzobispo Orozco Jiménez, siendo su maestro, que se llamara San Francisco. Sí, el arzobispo Francisco Orozco Jiménez le dice, sí, que se llame San Francisco, pero de Asís, en honor al gran santo italiano, que es conocido a nivel mundial en todos los ámbitos, sobre todo en la cuestión de la Iglesia católica y cristiana. Por lo tanto, pues esa alegría, ese sueño se da a cabo. Él en un inicio pensó ponerle San José de Gracia, incluso al pedir una de las habitaciones que se le otorgó como oratorio, que hoy es la sacristía de la parroquia. Ahí fue el primer templo, la primera capilla, llamada entonces como vicaría. En el proceso de 3 años, hacia 1920, le otorgan la otra parte del terreno, que hoy es todo el templo parroquial de San Francisco de Asís. Por lo tanto, con los bienhechores, las familias, entre los Hernández, los Rodríguez, otras familias como Gutiérrez, Fonseca, son quienes fueron las forjadoras y los pilares, los bienhechores para otorgar toda esta parte de lo que hoy conocemos como la casa parroquial y el templo parroquial en general. En 1920, el 1 de septiembre, también en favor del señor arzobispo Francisco Orozco Jiménez, le otorga el beneplácito de elevar esta vicaría fija en parroquia, ahora sí, como independiente de lo que fue la parroquia de Atotonilco, porque esta vicaría dependía de la parroquia de Atotonilco. Y es aquí donde está la parte interesante, donde es el centro, donde iniciamos ese trayecto hasta llegar a estos 100 años. ¿Sí? Un pueblo bien estructurado, con calles amplias, porque era un visionario, era un amante del progreso. Él incluso fundó escuelas. Aquí fue la primera escuela, donde invitaba a las personas de aquel tiempo, quienes sabían de nivel, vamos a decir, leer, escribir y las matemáticas básicas. Entre ellas se habla de las señoritas Angulo, que fueron las primeras colaboradoras como maestras para darle auge a la educación, y allí se inicia también un trayecto dentro de lo que es esta parte que es la educación, que gracias a ese inicio aún tenemos hasta nivel preparatorio a través de todos esos años. Por lo tanto, es interesantísimo decir, San Francisco de Asís, con esas esquinas acortadas, llamados ochavados, con idea del señor Angulo, se le da, ¿verdad?, el auge, porque él decía que aquí iban a transitar camiones muy grandes de carga. Incluso un tráiler puede dar la vuelta muy bien en cualquiera de las esquinas de nuestro pueblo. Esa es la semblancia, eso es lo fundamental, esa es la base, y esto es lo que le debemos todas las generaciones de todos estos 100 años a un gran visionario, el señor cura José de Jesús Angulo Navarro, nuestro fundador.
Un pueblo sin historia es como un árbol sin raíces. Esta es una breve reseña de los acontecimientos que se suscitaron en la Revolución Cristera en San Francisco de Asís. La participación de la comunidad en San Francisco de Asís a raíz de la persecución cristera fue muy activa como consecuencia de las leyes anticlericales, defendiendo su creencia religiosa católica. Por esta razón, el señor cura Angulo, José de Jesús Angulo, párroco de San Francisco, celebró una misa en el Cerro del Monumento, donde se edificó una estatua de San Francisco de Asís, instando al pueblo a tomar las armas. Así un puñado de valientes personajes de esta comunidad fueron a Totonilco, derribaron la estatua de Benito Juárez y la arrastraron por las calles de esa población. Las consecuencias no se hicieron esperar. El gobierno dinamitó la estatua que estaba en el Cerro del Monumento precisamente. Tomaron el pueblo, quemaron las bancas de la iglesia y prácticamente la tomaron como cuartel. A la población se le obligó a reconcentrarse a Totonilco, dejando al pueblo totalmente despoblado. Y años después, arbitrariamente, le cambiaron el nombre por Javier Mina de San Francisco, por Javier Mina. Cabe destacar que en esta población y rancherías aledañas se le dio al ojo clandestinamente al arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, que posteriormente fue desterrado y se estableció momentáneamente en Estados Unidos. En esta región se significaron cruentas batallas, como la de los ranchos La Peñuela, La Huerta, El Lindero, Loma de Piedra, El Destierro y San Ángel, donde fueron asesinados 10 humildes campesinos. Todas estas acciones cristeras de defensa fueron coordinadas por el licenciado Anacleto González Flores, el abogado Miguel Gómez Loza, Nicho Vázquez de esta comunidad, que fungía como correo. Estos últimos dos fueron acribillados en el rancho Lindero, muy cerca de San Francisco de Asís. Victoriano Ramírez, el famoso 14, el padre Vega, y muchos personajes de esta población como Cruz Fonseca, Leandro Camacho y muchos más que tuvieron una participación muy destacada. Por último, reconocer la valentía de esta comunidad, que incluso muchos a costa de su propia vida defendieron sus creencias religiosas y su fe católica, y lo recordamos con mucho orgullo al grito de ¡Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe!